Ya en el 2008, a través del Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, GAESA, y el pleno gobierno de Raúl Castro, tratando de que las personas pudieran, los niños, sobre todo, pudieran tomarse un vaso de leche cada mañana, pues trajo a Odebrecht, una de las empresas más corruptas de todo el hemisferio, una maquinaria de corrupción, y le entregó cerca de 2.000 hectáreas de tierra para que sembrara soya y otros productos agrícolas. Se pensó que en algún momento la empresa brasileña, dirigida directamente por Luis Ignacio Lula da Silva, en ese entramado de corrupción en todo el hemisferio, estoy hablando de Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, pues también penetrara Cuba. Era el momento en que se dio el dinero para también el puerto del Mariel. El asunto es de que ahorita, 17, 18 años después, nadie sabe en qué quedó Cuba Soy, la empresa de Ciego de Ávila, una empresa mixta, Brasil-Cuba, una unión de empresas militares, que no se sabe en qué quedó. Porque lo cierto es que no existía un marco legal para entregar tierras en usufructo a empresas o personas extranjeras, residentes o no, en Cuba. Lo cierto es que ahora mismo se está manejando un proyecto de ley sobre ese tema y es el momento de abordarlo. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, viernes, abordaré mal y rápido, en colaboración con Cuba Sindical, tierra para extranjeros en usufructo. ¿Por qué no? Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Jorge Mañach, Ensayos, un libro de ensayos de este gran intelectual cubano del siglo XX, Jorge Mañach, que murió en el exilio, por cierto, en Puerto Rico, y aunque el gobierno ha tratado de atraparlo nuevamente para su discurso, no hay manera humana. Una personalidad de la cultura cubana en sus ensayos, trascendental, la crisis de la alta cultura cubana, pero sobre todas las cosas, indagación al choteo. Ensayos de Jorge Mañach, una oportunidad para enfrentarse con lo mejor de la intelectualidad cubana del siglo XX. Pero volviendo al tema de Marras, sí, ahora se está manejando que para los residentes permanentes, extranjeros residentes permanentes en Cuba, como individuo, como empresa, pues se dé una ley de propiedad y uso de la tierra. Y se está presentando un anteproyecto, que por cierto no lo presentó el ministro de la Agricultura, ni lo presentó tampoco la Comisión de Servicios y Producción de la Asamblea Nacional, sino lo presentó solamente Mayra Cruz. ¿Qué es Mayra Cruz? Pues nada más y nada menos que la directora jurídica del Ministerio de la Agricultura. Y nos enfrentamos a la duda, como hemos sido educados en este tema comunista, que todo tiene que ser del Estado. Bueno, ¿es positivo esto o no es positivo para el desarrollo productivo del país? Pues bueno, pongámoslos en solfa. Al campesino, hay que entender que al campesino se le imponen frenos para producir y para comercializar. La entrega de tierras a una empresa vietnamita, que es lo que está sucediendo ahora mismo, por cierto, una empresa que nadie sabe quién es. Se le han entregado 308 hectáreas por 3 años. Yo me pregunto, ¿por qué por 3 años y no por 10 años? O por 20 años, para que pueda realmente invertir. Se habla de que tendrá contratación de fuerza de trabajo libre. Ella podrá contratar. ¿Y los salarios? ¿Qué pasará con los salarios de los campesinos que trabajen en Los Palacios? Que por cierto va a ser en el municipio de Los Palacios, donde van a hacer esta empresa arrocera. Y digo arrocera con toda la mala leche del mundo. ¿Y por qué no se logró o se logra o se invierte en el azúcar? Se decía que el azúcar era una rama estratégica de la economía. Tan estratégica era que la destruyeron porque nunca permitieron invertir en ella. Se invertía en minería, se invertía en petróleo, se invertía en la madre de los tomates, pero no en el azúcar. Y ya sabemos qué ha pasado con el azúcar. Se plantea también de que los vietnamitas traerán herbicidas, fertilizantes, sus especialistas, y que Cuba, el gobierno cubano, la contraparte cubana, pondrá la maquinaria, no sé de dónde la sacarán, pero ahí está. Y surgen preguntas, o sea, ¿cómo actuará el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas y Forestales y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ante esto? ¿Será un freno o será un estímulo para crear estos nuevos latifundios? Es el nombre que lleva, estos nuevos latifundios que podrán producir alimentación para la sociedad cubana, un paso de avance, y podrá enriquecer a los trabajadores también, porque si le pagan buenos salarios,
o salarios con cierta dignidad, no lo que paga el Estado cubano, pues puede ser una fuente de riqueza para los trabajadores. ¿Por qué tan poco tiempo? Volvemos. ¿Por qué tan poco tiempo del uso de usufructo? ¿Por qué no 20 años, por decir solamente una cifra? ¿Por qué no se abre a la comunidad cubana en el exterior el darle tierras en usufructo que puedan invertir los empresarios cubanos en el exterior? ¿Y por qué no se abre a la industria azucarera y a otras producciones agrícolas? ¿Puede ser positivo esta entrega de tierras en usufructo a extranjeros residentes en Cuba? Bueno, ¿y por qué no los que no son residentes en Cuba? Si lo más importante es que tengas una oficina que pague los impuestos y que promuevas la productividad laboral. Ahora, ¿es suficiente? ¿Es suficiente este paso? Yo pienso que no. Si bien es positivo hacerlo, no es suficiente. Hay que seguir avanzando en reformas económicas y potencialidades para que esta tierra realmente alimente a los cubanos. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán en colaboración con Cuba Sindicalis y las noticias. Si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.